pone Dios a nuestro alcance, deberíamos de aprovecharlo, ¿verdad? No es así, porque somos así, pero hay que aprovecharlo, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, ya sabéis cómo vamos, cómo hacemos, cómo organizamos el culto y demás. Quería dejaros solo un par de versículos, si nos importa, y vamos a los Salmos. Pablo decía, y nos sigue diciendo, porque es palabra de Dios, que le ha enseñado a vivir en contentamiento. Dice, si tengo, tengo, y si no tengo, no tengo. Pero al final Dios proveerá. Y eso es lo que quiere Dios tratar con nosotros. Esta incredulidad que tenemos, que conocemos la Biblia y que a veces no pasan las cosas como nos gustaría, pero es por nuestra incredulidad. Dice, no, yo soy creyente, y buen creyente, dice, sí. Pero algo pasa cuando Dios empieza a tratar el Espíritu Santo con nuestra incredulidad. Eso merece una meditación y merece hacer una introspección, ¿no? Es una palabra que no se usa, pero sí mirar para adentro, ¿no? ¿Verdad? Mirar para nosotros y hacernos un autoexamen y demás. Siempre es bueno, ¿vale? Dije en los Salmos, en el Salmo 37. Es curioso, ¿no? Porque cuántas veces oímos, hasta de los mismos hermanos cristianos, Dios no concede las peticiones de mi corazón. Mira, yo quiero dejar esto como encabezamiento, ¿no? Dios no nos ha llamado para cumplir nuestros deseos. Para eso Dios no nos ha llamado. Nos ha llamado para cumplir sus deseos. Y dentro de este principio bíblico, de esta palabra de Dios, tenemos también este Salmo 37:4, que parece que se contradice, ¿no? Parece que se contradice, pero es que necesitamos leerlo entero para que sepamos de qué está hablando y de por qué a simple vista parece que hay una contradicción. 37:4, bueno, vamos a leer el 3, dice, confía en el Señor y haz el bien. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ahora, 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él, que dice, te concederá las peticiones de tu corazón, de mi corazón, de tu corazón y demás. Si yo acabo de decir que hay un principio general de que el llamado que Dios a las personas, a los hombres, no es para cumplir sus deseos, ¿cómo es que aquí encontramos, dice, que concederá las peticiones de nuestro corazón? Para resolver este conflicto, que a veces es como un conflicto en nuestra mente y en nuestro corazón, hay que mirar lo que pone anteriormente y dice, confía en el Señor. Y esto ya se tiene que cumplir. ¿Confiamos en el Señor? En todas las cosas, Dios nos tiene que enseñar a confiar en Él. Y no es un dicho, ni es porque los demás lo hagan, no es por seguir un patrón de un grupo de la iglesia. Nos va a enseñar personalmente a cada uno qué es confiar en Él. Y va a venir de muchas maneras. Perdona que al final acabo un rato hablando, pero cada uno de nosotros va a ser enseñado de una manera a confiar en Él, porque es fundamental, es muy importante, muy importante. Confiar en el Señor, número 1. Siguiente, haz el bien. El hacer el bien es un tema muy amplio. Pues yo hago el bien a todo el mundo. Bueno, hay gente que hasta dice, no, yo doy limosna, yo no sé qué, si veo tal. Otros dicen, tengo hambre, pues hermano, vete a comer. No, dale tú. ¿Ves? Eso es hacer el bien también. No, el concepto de bien en la palabra de Dios es muy amplio. Haz el bien, confía en el Señor y haz el bien. Principio del versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor. También son cosas que hay que cumplir.
Porque si no, viene este conflicto. Dice, bueno, ¿por qué Dios no concede las peticiones de mi corazón? O todas las peticiones de mi corazón. Si no pido nada malo, pero no se cumple. Si confiamos, si hacemos el bien, si nos apacentamos de la verdad, si nos deleitamos en el Señor, ¿sabe lo que está pasando con estas 4 cosas? Que nuestra manera de pensar cambia. Y yo ya no pido lo que cuando apenas conocí al Señor pedía, porque mi manera de pensar y mi espíritu ha cambiado. Entonces yo pido cosas que ya van lo más aproximado, intento que vaya lo más aproximado a los deseos del Señor. Y si Él quiere concederme algo, Él conoce. Entonces es una manera de pensar que a veces no logramos entender, porque somos muy dados a decir, Señor, dame, y dame. Y yo creo que de esto hemos hablado. Si tenemos en la base de la oración confundida y equivocada, si está equivocada, vamos a ser los creyentes de la Iglesia del pedir. Y dame, y dame, y dame. Porque nos hemos saltado un par de versículos. Padre nuestro que estás en los cielos, que se haga aquí tu voluntad. Y luego sigue, ¿no? Y ahora, Señor, concédeme esta petición o aquella. Pero hay que tener cuidado, hay que ajustarse muy bien nuestra mente y nuestro espíritu a estas 4 cosas. Confiamos en el Señor, de verdad, hacemos el bien, nos apacentamos de la verdad sin mentiras, nos apacentamos, comemos, tomamos, nos alimentamos de la verdad de Dios, nos deleitamos en el Señor o simplemente queremos, Señor, llénanos, vengo a sentirme bien, me vengo a reunir y me quiero sentir bien, porque llevo una semana con un montón de problemas. Me quiero venir a sentir bien. Pero aquí está hablando de que es cada día, cada momento. Y todo esto hay que aprenderlo. O sea, el cristiano tiene trabajo espiritual continuo y abundante. Y nos vamos por las ramas muchas veces. Entonces esto es doctrina, pero hay que cumplirlo. No siempre estamos, ¿verdad? Dejándonos enseñar. Y hay cosas que no nos puede enseñar nadie. ¿Cuántas cosas conocemos de la palabra de Dios de memoria? Bastante. Pero algunas no hacen ningún efecto. Porque nuestro entorno siempre está lleno de como una pesadez, como una falta de bendición. Porque siempre estoy yo ahí. Señor, Señor, Señor. Confía en mí, nada más. No mires al viento, no mires a esto, no mires a otro, mírame a mí. Confía en mí. Me gustaría que aprendiéramos. Yo quiero seguir aprendiendo en este punto. Que el Señor me enseñe a confiar completamente en Él. Es una vida de un descanso que no os podéis ni imaginar. Creo que muchos lo vivimos. Pero cuando logras un nivel, vamos a decir, de fe, de ese tipo, nuestra vida va muy descansada. Llena de situaciones, muchas. Cuanto más confías en el Señor y cuanto más te entregas a su obra, más problemas te rodearán. Pero no será un problema tener problemas. Será un deleite, ¿verdad? Poder ser usado por Dios. Entonces, bueno, podría ser un comienzo de nuestra oración. Señor, enséñame. Enséñame a confiar en ti. ¿Vale? ¿Podremos con esto? ¿Sí? Una voz nueva por ahí, una oración. Hermanos, ¿sí? ¿El alumno será más que el maestro? Si el maestro no enseña a orar y no ora él, ¿tú crees que el alumno orará algún día? Me creo. Porque cree que es así. Entonces vamos a dejarnos de estereotipos y vamos a hacer lo que Dios nos pide. ¿Podremos con esto?
este rato creo que me será más fácil también poder expresar en este domingo, ¿no? El Día del Señor, como bien sabemos y como bien se presentaba así en la reunión, donde venimos una vez más a escuchar su voz. Eso tiene que ver con congregación, tiene que ver con lo que Dios nos quiere hoy transmitir, hablar, decir, y a disfrutar de su presencia y de la comunión, ¿no?, que debe de haber entre nosotros como iglesia o como hermanos. Entonces, yo en esta mañana, en el sermón, en el mensaje que tengo, lo vamos a mirarlo a través de dos preguntas. Estas dos preguntas tienen que ver con una respuesta. No voy a pedir a nadie que responda. Ojalá tú en tu corazón tengas la respuesta, porque Dios te la haya revelado. Siempre que tenemos una respuesta, y sobre todo cuando estamos hablando de una esfera espiritual, estamos hablando de lo espiritual, de lo que proviene de Cristo, de lo que proviene del Padre, siempre que tenemos una respuesta, tiene que ver con algo que el Señor ya nos ha revelado, algo que ha subido a nuestro corazón. Si no, sería muy complicado poder responder al Señor cuando Él nos habla, o nos enseña, o nos instruye, o leemos su palabra. Dios, a través de su palabra, nos permite responderle en una manera adecuada, porque cuando hablamos de responder, podemos responder muchas cosas, pero muchas veces son simplemente cosas humanas que, bueno, pues son lógicas, que son también verdaderas, pero que no tienen que ver con las cosas espirituales. Yo por eso hago hincapié en esta mañana en que vamos a estar entre dos respuestas, dos preguntas y dos respuestas, que cada uno de nosotros debemos de tener algo en nuestro corazón si así ha subido. La primera pregunta está un poco relacionada no con la incredulidad, lo voy a llamar de esa manera. Y la segunda pregunta está relacionada con lo que ya nos ha sido otorgado, un derecho de ser llamados o hechos hijos de Dios. Aquí estamos los cristianos y aquí está la iglesia verdadera. Entonces, la primera pregunta, el texto también que vamos a usar nos va a ir respondiendo. La primera pregunta es muy sencilla y todos vamos a saber ya a lo que yo me estoy dirigiendo, pero sería: ¿por qué se acercaban las multitudes a escuchar a Juan el Bautista? Es muy sencilla la pregunta y casi todo ahora podríamos ir diciendo muchas cosas, pero hay una profundidad también, y creo que aquí tiene que ver la revelación, aquello que Dios nos haya hablado al oído espiritual de nuestro corazón. Entonces ahora sí podríamos decir algo. Repito la pregunta: ¿por qué se acercaban las multitudes, miles de personas? Y eso se puede ver en los evangelios, ya que tenemos en los 4 evangelios, tenemos muchos apuntes y muchos detalles sobre este acontecimiento, sobre este momento, cuando se acercaban miles de personas a Juan el Bautista. Se acercaban allí en la zona desértica de Judea, en un río o en un mar, según como tú quieras llamarlo, valdrían las dos cosas, que se llama el Jordán, a ser bautizados por él. Allí se acercaban miles de personas. Ahora, la pregunta es muy sencilla: ¿por qué se acercaba tanta gente? Ahora, vamos a ver primeramente la ubicación. La ubicación tiene que ver con un lugar desierto. Entonces para nosotros ya un contraste, si nosotros tuviéramos que ir hoy en este siglo XXI a un desierto, ya tendríamos que tener muchas razones, y esas razones tendrían que ser muy importantes. Ir a un lugar donde hay poco que ver. Por ejemplo, hoy sí la gente va mucho a los centros comerciales porque hay mucho que hacer y hay mucho que ver. Escaparates, tiendas, bueno, multitud de personas. Entonces ir a un lugar de este tipo, ir a algo que tenga que ver con un concierto y algo que tenga que ver con alguna tienda o con muchas situaciones de la vida que vayan multitudes de personas es casi normal. No tenemos que decir: ¿a qué vas? Pues voy a comprarme un polo, voy a comprarme un pantalón, he quedado con esa persona. Pero aquí estamos hablando de que se acercaban esas miles de personas a un lugar desierto. Poco había que ver allí. Este era el desierto de Judea, estaba ubicado más o menos por la zona de Jericó,
cerca del Mar Muerto, en el sur de lo que es la Palestina de los tiempos de Jesús, y ahí estaba Juan el Bautista, y ahí se acercaban multitud de personas. ¿Vale? Una cosa importante que sí tenemos que detallar, y eso se podría encontrar en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, aunque vamos a coger el Evangelio de Marcos, pero volvemos ahora rápido. Lucas, capítulo 3 y versículo 3. Esto también es bueno decirlo, para que no se me vayan a mí quedando cosas que son importantes. Lucas capítulo 3, versículo 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Bueno, es importante, ya sabemos lo que estaba haciendo allí Juan el Bautista. ¿Vale? Ahora nos vamos a ir al Evangelio de Marcos y vamos a ir al capítulo 1 y los versículos son 4, 5 y 6. Esos 3 versículos también los vamos a leer porque ahí también nos dan muchos datos importantes para poder ir contestando esta pregunta. Dice, bautizaba Juan en el desierto, ya sabemos otra cosa, que él hacía allí, estaba bautizando y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Bautizaba y tenía también una palabra, y esa palabra era de Dios, y que tenía que ver con el arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Más detalles tenemos. A dónde iba la gente realmente. Y ya tenemos la ubicación, un desierto, un sitio que nos llame mucho la atención. Tenemos también otro dato importante en la forma que él vestía. Tampoco creo que fuera hoy en el siglo XXI un prototipo para poder decir, venga, Juan el Bautista va a causar tendencia, vamos a vestir como él. Él lleva la marca en su cinto y lleva la marca en su manera de vestir, que lo vamos a imitar. Si te das cuenta, son contrastes muy duros. Tenemos que ver la realidad porque esa es la realidad. Son contrastes tan duros. Hoy estamos en la otra situación. Hoy queremos casi estar mirando, fijándonos la última tendencia, fijarnos la última moda, fijarnos casi lo último que muchos hombres naturales, pecadores de este mundo, como prototipo de alguna manera, queremos imitarlo en su forma de andar, donde van, cómo visten, lo que hacen, cómo hablan, cómo se peinan, cómo se conducen. Y hoy los prototipos en el mundo, en deportistas, actores, etcétera, etcétera, políticos, bueno, casi en toda la esfera de la sociedad, dependiendo de dónde te muevas y de quién seas, hay algún tipo de prototipo que tienen que ver con hombres naturales y traen una tendencia, causan una tendencia. Ahora, estamos en este contraste. Juan el Bautista no podía causar ninguna tendencia, pero ahí van miles y miles de personas, iban allí. ¿A qué irían las miles de personas? Bueno, podríamos también estar mirando, examinando los 4 evangelios y podríamos notar también que algunos parece que estaban entendidos a lo que iban, pero otros muchos simplemente iban. Ahora, ¿por qué iban? Esa es la pregunta en la que en esta mañana nosotros estamos. Ahora, podríamos decir, bueno, hay una diferencia de tiempo, los tiempos de Juan el Bautista, pues no estamos en este tiempo tan engañoso, en el cual nosotros como cristianos ya podemos estar observando. Hay mucha sutileza en el engaño, en estas cosas que estamos hablando. Hay muchas trampas también. Pero, claro, pensando un poco, en aquel tiempo nos tenemos que ir al Imperio Romano. Las mismas sutilezas de Satanás había, y el mismo engaño había, y el hombre caía en las mismas trampas. El Imperio Romano también había creado una pompa tan grande, una tendencia tan grande, que vamos, muchos judíos deseaban, a ver si puedo ser ciudadano romano, por tener todos los derechos, por poder participar en muchas fiestas. Quiero decir que ese engaño estaba en aquel tiempo también, y muchas personas
estaban ahí, su corazón estaba engañado sutilmente en aquella época. El Imperio Romano también promovía muchas fiestas inmorales, promovía también los circos romanos, donde había mucha crueldad, según la época también. Te quiero decir que este tiempo de engaño también estaba confrontado por Juan el Bautista. Lo curioso de todo es que iban miles de personas, aunque repitan mucho esta pregunta o esta frase, ¿por qué a dónde me estoy dirigiendo? Al río Jordán a escuchar a Juan el Bautista. Muy interesante, de verdad. Me ha llamado mucho la atención. Muy, muy interesante. Habiendo, como digo, los mismos engaños que puede haber hoy también. Vamos a leer un versículo, que creo que este nos puede venir bien, 2 de Corintios, capítulo 11 y verso 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, simplemente voy a recordar por encima lo que significa la palabra astucia. Está hablando del diablo, de Satanás. En este caso, aquí se le está apodando, llamando bíblicamente la serpiente. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia. Cuando hablamos de astucia, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de artimaña. Siempre que se usa la palabra astucia, si te das cuenta, va relacionada en la escritura con Satanás, con la vieja serpiente en este caso, y tiene que ver con artimañas, tiene que ver con maquinaciones. Y estas maquinaciones al final tienen que ver con un fraude. Quiere decir que el engaño muchas veces está tan delante de nosotros, Satanás quiere hacernos que tomemos ese engaño por todo esto que estamos hablando hasta este momento, que hipotequemos nuestras vidas y después nos daremos cuenta de que realmente ha sido un fraude. Es como un timo muchas veces. Un timo, algo que te presentan bonito, algo que tenga que ver con un juego relacionado donde tú puedes apostar, donde es muy fácil a lo mejor tener algo más de dinero en esa apuesta y después te das cuenta que siempre es un fraude. La astucia siempre está sujeta al fraude. En ningún momento el diablo va a presentar algo tan espectacular, tan bonito, que nosotros después nos sintamos orgullosos y digamos, qué buena decisión he tomado. Siempre es todo lo contrario. He sido engañado una vez más. Aquí el ejemplo que nos está poniendo tiene que ver con Eva y tiene que ver con Adán. Entonces, ahí hay un fraude. Detrás de todo lo que le estaba ofreciendo el diablo a Eva, había un fraude. Y Eva sintió ese fraude después de haber infringido el mandamiento o la ley de Dios. Y dijo, ahora sí, delante de Dios totalmente estoy desnuda. Mi pecado ha manchado toda esa integridad en la cual Dios me creó desde un principio. Y se pudo dar cuenta de ese fraude. Es lo que nos está diciendo aquí, pero temo que como la serpiente con su astucia, ahí estamos hablando de eso, dice, engañó. El engaño tiene que ver con seducir. Y siempre que hay una seducción tienes que entender, y yo tengo que entender que la seducción es para ser engañados completamente. No es una seducción para quedar ahí en un estado de, bueno, casi me engañó. El diablo va a querer seducir para que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, seamos engañados completamente. Otra vez, vuelva sobre nosotros ese velo donde no podemos contemplar las obras maravillosas del Señor. Y vivamos otra vez sujetos, bajemos nuestra mirada hasta tal punto que simplemente miremos al mundo y que el mundo sea el lugar donde podemos tener éxito, que el mundo sea el lugar donde esté el prototipo, la tendencia, lo que yo necesito. Y el diablo va a intentar cubrirnos otra vez con ese velo que fue quitado porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros, y que fue rasgado desde el cielo hasta aquí, hasta el suelo, cuando el Hijo de Dios entregó su vida en propiciación por nuestros pecados. Y nosotros pudimos entrar limpios por su sangre a ese camino nuevo y vivo que Él abrió con su cuerpo, con su muerte y con su resurrección. Entonces,
si nosotros empezamos a darnos cuenta que el mundo empieza a llamarnos la atención ciertas cosas, algo está ocurriendo, algo está pasando en nuestra vida. Y algo que tiene que ver con esto que estamos hablando, algún engaño, algo está tocando tan fuerte a la puerta de nuestro corazón, en alguna manera estamos siendo engañados y nosotros estamos entrando con nuestro pensamiento, con nuestras ilusiones, estamos entrando, llevando nuestro corazón ahí y nuestra mirada, si te das cuenta, eso son cosas que vivimos los cristianos, empieza a declinar y empezamos a mirar, ahí está la solución para mi vida. Ha bajado la mirada, algo ha pasado, algo está de alguna manera otra vez tomando el lugar de ese velo antiguamente cuando nosotros no veíamos. Entonces el engaño está relacionado con eso y ahí seguimos teniendo de ejemplo a Eva, como dice el texto, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Cuando se está hablando aquí de extraviados tiene que ver con desviados. Desviados de la persona de Cristo. Hasta llegar a ser depravados. Dices tú, qué situación, ¿no? Más. O así, si desviamos nuestra mirada de Cristo, empieza nuestra mirada a ser controlada por este mundo, por lo que el mundo ofrece, nuestro corazón y nuestra vida empezará a ser depravada. Porque ese es el asunto, ese es el punto de lo que el diablo quiere hacer. Entonces nosotros teniendo este texto ya, y teniendo también como Eva y Adán y Eva, el orden que quieras tú darle, fueron totalmente echados fuera de ese lugar donde Dios los puso, y echados fuera y manchados ya, perdieron esa integridad, perdieron esa imagen, esa semejanza. Teniendo nosotros este ejemplo, aquí estamos, cada uno de nosotros también en nuestra época. Juan Bautista estuvo en su época, nosotros hoy estamos en nuestra época. Lo que digo, que aunque sean épocas diferentes, el diablo es el mismo, tiene las mismas artimañas, tiene las mismas maquinaciones y tiene el mismo plan. Pero es curioso, y esto es lo que nos tiene que alentar, lo que a continuación vamos a ver, que hay una obra y un plan de Dios, que hay una palabra fiel y verdadera que viene del cielo, que tiene que ver con el Espíritu de Dios, que tiene que ver con su palabra. Y cuando hay una obra verdadera del Señor, ocurren cosas sobrenaturales, que no son entendibles. ¿Por qué miles de personas, volvemos a la pregunta, podían ir hasta allí, hasta ese lugar, hasta un desierto, a estar escuchando a Juan el Bautista? Juan el Bautista no tenía WhatsApp para poder invitar a las personas, eso no era una reunión convocada, eso no era una iglesia en sí, era la obra de Dios, era el mismo Dios moviéndose y gente asistiendo. Muchos de los que asistían a ese lugar no tenían ni idea a lo que iban, otros sí tenían idea. Otros incluso estando allí presentes, estaban criticando, estaban hablando mal de Juan, porque sabemos que a uno de los grupos, saduceos, fariseos, Juan les dirigió un mensaje. Y el mensaje que les dirigió, ¿cuál fue? Raza de víboras, muy duro. A los soldados les dirigió otro mensaje. A los romanos, soldados romanos, me imagino, y soldados del templo tenían otro mensaje. A los cobradores de impuestos tenía otro mensaje. Bueno, tenemos ahí los textos para poder observar muchos detalles. Juan Bautista tenía algo que decir. Dios le había puesto, colocado en ese lugar con una palabra que venía del cielo y tenía algo que decir. Y la gente acudía, sin razón o con razón, pero acudían multitudes. Esto me llenó de entusiasmo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una obra de Dios. Y también necesitaríamos un poco de estadística, pero algunas veces la estadística también nos ayuda. Vivimos en una obra de Dios que al cabo del año, tanto nacional como mundial, en muchos lugares, ¿cuánta gente no vendrá? ¿Con cuántas razones? O sin ninguna razón a nuestro sitio, a nuestro lugar. No invitamos a que nadie venga a nuestra obra, a que nadie ingrese a nuestra obra.
simplemente estamos viendo algo que tiene que ver con Dios. Y donde nosotros, como siervos de Dios y siervas de Dios, nos tenemos que identificar con este espíritu de poder que residía en la persona de Juan el Bautista, como así lo declaró Jesús. Y si ahí estamos y podemos llegar a poder entender en realidad y saber que tenemos algo que ofrecer, y estamos hablando ahora de la obra, Dios hace todo lo demás. El otro día nosotros mirábamos un poco estadísticas. Al cabo del año en España pasan miles de personas. Nadie las llama. A mí no me llamaron para llegar a un centro cristiano. Llegué. ¿Cuáles eran mis razones? Pues te las podría decir, pero no quiero perder el tiempo porque no había ninguna razón coherente. Tenía mis razones. Pero llegué. ¿Cómo llegué? Tendría también algo que contarte, un poco largo, pero llegué. Pero no yo. En el paso de los años han llegado miles y miles y miles de personas, pero es curioso. Estamos después de 30 y tantos años y las personas siguen llegando a fecha de hoy. Miles de personas. Nos tiene que animar mucho. Mucho nos tiene que animar. En el sentido de que hay una obra de Dios. Y hay un interés en que nosotros podamos poder estar cumpliendo nuestro ministerio, en este caso, si ya lo tienes, y llevando adelante con el mismo espíritu de Dios y el mismo espíritu de poder que residía en Juan el Bautista, hoy nosotros podemos estar también predicando el Evangelio. Nos debe de enriquecer mucho todo esto. Es curioso porque cómo llegaban la gente. Esto también es bueno decirlo. Y también tenemos los textos para no estar moviendo y yo coger más tiempo de lo que no quiero. ¿Cómo llegaban las personas, las miles de personas allí a escuchar a Juan el Bautista? La mayoría de ellos, casi tú lo lees detenidamente, usan los 4 evangelios, va a haber muchos detalles y la mayoría de ellos llegaban cansados. ¿Cansados de qué? De su día a día, de su vida de pecado, de su rutina. Muchos de ellos llegaban después de estar escuchando la predicación de Juan el Bautista con preguntas. ¿Qué debemos de hacer? Después de escucharte, decían aquellos cobradores de impuestos, ¿qué debemos de hacer, Juan? Te estamos escuchando que tienes un mensaje de Dios, ¿qué debo hacer? Y Juan decía, pues bueno, pues no cojas más de lo que debes de coger, sé honesto con tu trabajo. Pero el tema es cómo llegaba cada una de esas personas. Y ahí nos identificamos también, llegaban muy inseguros y eran hablando de su sociedad. Hoy nosotros lo estamos llevando a la nuestra, pero puede ser que nos sintamos identificados también de cuando llegamos a un lugar donde había una palabra de Dios. Y la gente llegaba muy inseguro. El Imperio Romano hacía su trabajo, el pueblo hebreo también hacía su trabajo. Estaba muy lejos de hacer las cosas bien. Ahí tenemos también un tiempo que es bueno mencionarlo, que hay 400 años de silencio desde el profeta Malaquías hasta que Dios habló al padre de Juan el Bautista. 400 años de silencio. Entonces el pueblo de Dios, el pueblo hebreo estaba muy desviado de cumplir con la ley y los mandamientos del Antiguo Testamento. Y había mucha inseguridad. Se podían ver muchas lagunas en el sentido de infringir tantos mandamientos, de tanta autoridad que había tomado también el pueblo hebreo, los sacerdotes, de hacer realmente aquello que ni estaba establecido. Entonces, la inseguridad estaba también en el corazón de aquellas personas que llegaban a ese lugar. Otros llegaban traicionados también. Otros llegaban defraudados de la vida y de muchas situaciones muy cercanas o familiares o del mismo gobierno. Y tú examinas los textos y así llegaba la gente.
Ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto? ¿Cómo hemos llegado nosotros? Es importante. Y yo creo que nosotros entramos también dentro de este cuadro, cómo hemos llegado. Y muchas de las cosas que yo ya he estado mencionando, y algunas más, porque no tenemos ni el tiempo ni los detalles, así hemos llegado nosotros también. Bueno, algo se está contestando de la pregunta que hemos hecho en esta mañana. ¿Por qué se acercaban las multitudes al Jordán a escuchar a Juan el Bautista? Yo creo que con esto que estamos hablando, ojalá tengamos una respuesta. La respuesta tiene que ver con una revelación. Yo hoy puedo contestar por qué llegué a un lugar. Había un interés de nuestro Padre Celestial. Es importante. Hay gente que hoy con el tema del destino y las casualidades le dan una fuerza y piensan que la vida depende de un momento crucial que cambie tu destino y que te vaya mejor. No tenía trabajo, ahora tengo un buen trabajo y ya tengo una buena nómina y dice, ay, este era mi momento y ando bien. Y la gente parece que está esperando que en la vida cambie, usan esas expresiones, el sentido, pase algo que les mejore y digan, esto es. Pero nosotros estamos hablando de nuestro Padre Celestial que tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y en la predicación de Juan el Bautista, allí estaban llegando las personas y empezaron a enterarse y a darse cuenta que en medio de su pecado y de su defraude y de todo esto que hemos estado diciendo, había un interés de nuestro Padre Celestial, de la profundidad con la que nos ama, que entregó a su Hijo Jesucristo a dar su vida por cada uno de nosotros y que tenía un plan para nosotros. Muchas de esas miles de personas se estaban enterando allí en el río Jordán. Entonces, Dios es Dios. ¿Cómo hace las cosas? Yo no podría explicar mucho cómo fueron movidos cada uno de ellos para llegar allí. Pero sí puedo explicar, y tú puedes explicar si eres cristiano, de que Dios tenía un plan perfecto. Y Dios los llevó al sitio perfecto, en su época, para poder abrir sus oídos y poder escuchar, en este caso o en su caso, el mensaje de arrepentimiento para el perdón de los pecados. En nuestro caso, este mismo mensaje de arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados y una vida plena en Cristo Jesús, guiada por la promesa del Padre, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ojalá en esta mañana, ese es mi interés profundo, puedas tener este tipo de revelación y saber realmente qué haces sentado en esa silla. Saberlo con toda claridad. Dios tiene un plan para mi vida. Ya me lo ha mostrado. Me lo va a mostrar en algún caso de esta mañana. Lo sé. Esa es mi razón principal. Gracias, Señor, que aquí me trajiste. Y aquí pude conocerte por escuchar el mensaje de salvación. Muchas de esas personas, vuelvo a repetir, de esas miles de personas, llegaron a esa conclusión. No todos, pero muchos llegaron a esa conclusión. Vieron que algo se estaba moviendo detrás de Juan el Bautista, que era mayor que Juan el Bautista y que tenía que ver con el Espíritu Santo de Dios, y los estaba llevando y congregando a esa reunión, a ese momento, para tener un encuentro personal con Cristo Jesús, con el perdón de los pecados, con el mensaje que portaba Juan el Bautista. Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Ahora, acompañadme a Segunda de Reyes, nos vamos a ir al Antiguo Testamento, al capítulo 2. Y aquí tenemos un profeta que se llamaba Elías. Y un buen ayudante de Elías era Eliseo. Bueno, ¿por qué estamos con Elías? Vamos a decirlo también, pues estamos con Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué estamos con Elías ahora? Vamos a leer algún versículo rápido, porque la gente cuando veía a Juan el Bautista, algunos llegaron a decir, y era un rumor fuerte, no era un rumor de uno,
Había un rumor fuerte, sobre todo por esta zona donde estamos hablando, y decían que Elías había aparecido. Veían a Juan el Bautista y decían, bueno, Elías ha aparecido. Muchos de ellos que podían decir esto eran personas que conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Las del Nuevo no las podían conocer porque no estaban redactadas. Entonces eran judíos, hebreos, y muchos de ellos conocían la vida de Elías. Y conocían también profecías. Y ese era el rumor que había. Eso, si queréis anotarlo, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y el verso 8. Ese rumor estaba ahí, presente, cuando ellos identificaban a Juan el Bautista. Pero nosotros vamos ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 1. No perdáis Segunda de Reyes, vamos rápido. Y volvemos ahí a Segunda de Reyes. Lucas 1:17. Porque aquí Jesús tuvo que aclarar algo con este tema, o con este momento, en esta confusión que había, si era Elías el que había aparecido. Y lo confundía con Juan el Bautista. Juan el Bautista era Juan el Bautista y Elías era Elías. Aparte que estamos hablando de que de uno a otro hay muchos años de diferencia. Bueno, Jesús lo aclaró. Y Jesús lo aclaró. Bueno, el Evangelio de Lucas y sobre todo, más que Jesús, la palabra de Dios, y sobre todo en este momento que un ángel del Señor estuvo presentando al padre de Juan el Bautista, en este caso Zacarías, lo que iba a acontecer. Vamos al versículo 17, vamos a leer simplemente un versículo, podríamos leer lo anterior y lo posterior y cogeríamos más datos, pero no es el momento. Dice, irá delante de él, aquí se está hablando de Juan el Bautista, ¿vale? Con el espíritu y el poder que de Elías. No se está hablando de que es Elías, está hablando del mismo Espíritu de Dios y con el mismo poder. Juan el Bautista estaba predicando el Evangelio de Jesucristo y Elías en su tiempo también como profeta llevó adelante también su ministerio, con poder también y respaldado por el Espíritu de Dios. Es lo que nos está diciendo ahí, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, esa es la aclaración que nosotros simplemente necesitamos para quitar un poco todos esos rumores que había también en aquel tiempo. Quiere decir que Juan el Bautista tenía el mismo Espíritu Santo de Dios que Elías. Pero ahora vamos a ponernos nosotros también en escena, porque estamos contestando, queremos contestar nosotros también la pregunta de por qué se acercaban las multitudes al desierto. Y ahora nosotros también como cristianos, realmente también nosotros hemos recibido por la gracia de Dios el mismo Espíritu Santo de Dios con el mismo poder que Elías en su tiempo y que Juan Bautista en su tiempo. Esa sería también nuestra gran pregunta. Y esto, si te das cuenta, muchas de las preguntas tienen que ver con revelación. Nosotros no podemos contestar sí o no, simplemente por rellenar un sí o un no, porque estamos delante de Dios y estamos hablando de las cosas espirituales. Estamos hablando de lo que Dios ofrece por su gracia, de cómo Dios quiere enriquecernos, cómo Dios quiere completar su obra en nosotros para que nosotros también llevemos adelante aquello que nos ha sido encomendado. Entonces ahora nosotros estamos cobrando el protagonismo por la gracia de Dios, por supuesto. Y aquí es donde tú y yo necesitamos también entender en qué manera está caminando nuestra vida. Hay veces, como bien sabemos, que contristamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de nuestra redención, Efesios 4:30. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Es bueno también decirlo, para saber cuál es nuestra realidad hoy delante de Dios. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Pues tiene que ver con entristecerle. Entristecerle porque le entristecemos, sería la siguiente pregunta. Porque no estamos escuchándole, obedeciéndole. Escuchándole podría ser una razón. Muchas veces tapamos también nuestros oídos
Ya lo sabemos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos dicen que endurecían su corazón, dice que resistían al Espíritu Santo. Entonces sabemos que puede haber una resistencia, podemos caer en ese error, podemos caer en esa trampa. Si nosotros estamos resistiendo lo que el Espíritu Santo y a través de su palabra nos está hablando, estamos contristando al Espíritu Santo. Si le escucháramos, que sería lo normal y lo natural, de que un hijo de Dios, en el cual mora el Espíritu de Dios, somos templo donde mora el Espíritu Santo, lo normal es que nos hable. Si no le obedeciéramos, ya tenemos otro tipo de contristar al Espíritu Santo. Y no simplemente es contristar o entristecer, tiene también que ver con que le causamos un perjuicio. Cuando estamos usando esta palabra de contristar, estamos causando un perjuicio, estamos causando un mal, estamos haciendo mal. No simplemente no escucharle o no obedecerle, pensamos que ahí se acaba todo y chimpum. Y decimos, bueno, pues a ver si en otro tiempo estoy un poquito mejor. Estamos causando un perjuicio. Por eso se contrista el Espíritu Santo de Dios. Y por eso nosotros nos miramos hacia adentro, miramos hacia afuera y no vemos lo que debemos de ver. No sentimos lo que debemos de sentir y por supuesto no hacemos lo que debemos de hacer, porque estamos causando un perjuicio grande y parece que el Espíritu Santo ya no está ausente. Muchas veces el arrepentimiento, aquí es donde nos damos cuenta de que el arrepentimiento, cuando hemos tenido algún tipo de esta actitud, hemos dicho, Señor, realmente estaba causándote un perjuicio. Por eso contristaba al Espíritu Santo. Bueno, estamos hablando un poco acerca de Juan el Bautista, de este espíritu y este poder para estar allí en aquel lugar, en ese sitio, predicando este mensaje tan poderoso. Ahora, y estamos ahora en Segunda de Reyes y nos vamos a ir, volvemos ahí al capítulo 2. Y nos vamos a ir al versículo 11 y 12. Bueno, habría mucho que decir desde el versículo 1. ¿Y por qué hablo de Elías también? Otra razón por la que estoy usando a Elías. Y otra razón por la que había esos rumores también. Es porque en esa misma zona donde Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para perdón de los pecados y se acercaban las multitudes, Elías fue raptado. Estamos hablando de la misma ubicación. Tú estudias un poquito las escrituras, te coges algunos mapas que tenemos ahí en las últimas páginas y llegarás a la misma conclusión que yo. Estamos por la zona de Jericó, cerquita del Mar Muerto, vuelvo a repetir, y por aquella zona Elías llevó a cabo su ministerio. Y allí también fue raptado, en esa misma zona donde Juan predicaba y bautizaba para arrepentimiento y para perdón de los pecados. Entonces, estamos aquí viendo, por eso había estos comentarios, había un poco este tipo de confusión, hasta que Dios revela realmente que se está hablando del Espíritu Santo de Dios y del poder que residía en Elías y que residía también en Juan el Bautista y que reside en ti y en mí como hijos de Dios. Entonces, ahí estaba esto. Es curioso porque ahí Elías fue raptado. Hay muchas cosas que a mí me llaman la atención y en las escrituras, como a ti seguro, pero hay cosas que cuando hablamos del rapto de la iglesia, Cristo viene a por su iglesia y eso está por cumplirse. Está más que profetizado, hablado, y no simplemente hablado y profetizado, sino en la actitud en la que nosotros tenemos que estar preparados. Cuando el Hijo del Hombre venga, dice, hallará fe en la tierra. Y muchos más ejemplos y parábolas que podríamos tomar para decir, tengo que estar velando, orando, tengo que estar con mi lámpara encendida. Bueno, tenemos tanta instrucción y a la misma vez dentro de esa instrucción tanta exhortación para que no hagamos lo que no debamos de hacer y que la venida de Cristo no nos sorprenda a nosotros como ladrón en la noche, sino que estemos esperando en la actitud correcta que Cristo viene a por su iglesia. Pero es curioso porque aquí Elías fue raptado. Hay muchas cosas en las Escrituras que el Señor quiere que nosotros sepamos, que han ocurrido
para lo que va a acontecer, ese momento tan glorioso que Jesucristo viene a por su iglesia, eso es cierto, es real y verdadero. Vamos a recordar otra cosa que me está viniendo así a la mente y tiene que ver con el monte de la transfiguración. ¿Qué ocurrió allí? Allí estaba Jesús, transfigurado, en los 3 discípulos que estaban en esa experiencia y que tuvieron ese privilegio tan grande, pudieron ver esas vestiduras blancas, relucientes, pero también pudieron ver a quién, a Moisés y a quién más, y a Elías, pero también estaban transfigurados, estaban viendo cuerpos glorificados. En medio de muchas cosas que podemos aprender ahí, hay una básica y una importante, es que hay un cuerpo glorificado. Cuando Cristo venga por su iglesia, habrá un cuerpo glorificado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No nos vamos con esta naturaleza con la cual estamos peleando un día y otro día. Y por la gracia de Dios y por las fuerzas de Dios y por la obra del Espíritu Santo somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero vemos que esta naturaleza también sufre, está sujeta a tantas emociones, sentimientos, hay tantas cosas que padecemos mientras estemos en este cuerpo. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo usó esa expresión. Pero entonces ahí nosotros en el monte de la transfiguración estamos viendo que es cierto, que es verdadero, que hay un cuerpo glorificado para la iglesia, para el día donde Cristo venga por su iglesia. ¿Ves? Ya fue un anticipo también de algo que va a ocurrir. Ya fue un anticipo el rapto. Elías fue raptado, sacado súbitamente de la tierra. Es curioso porque cuando tú lees este pasaje de Primera de Reyes, el capítulo 2, incluso estuvieron buscándole 3 días. Muchos profetas que Elías los enseñó, dice que estuvieron buscándole 3 días. Y ya Eliseo dijo, vale, pues si queréis ir a buscarle, que el Señor se lo ha llevado. No hay más que buscar. No ha sido sacado y tirado a un lado como ellos decían, a ver si va a estar por ahí. Y Eliseo dijo, ¿queréis buscarle? Y después de 3 días, nos dice el texto, léelo después detenidamente si quieres. Y va a observar algunas cosas más interesantes. Y después de 3 días, se dieron cuenta, es cierto, el Señor se las dio. Hay cosas que tienen que ver con la obra de Dios y nosotros, estos que estuvieron buscando por 3 días al profeta Elías, eran hijos de profetas, eran personas que estaban siendo instruidos para ser profetas por el mismo Elías. Quiere decir que no eran gente natural, sujetas al pecado, pero que en algún momento también, o en ese momento, fue tan extraño y tan raro para ellos que pudieron poner en juicio a Eliseo. Cuando Eliseo le estaba diciendo, el Señor se lo llevó, ya está, no hay más explicación. ¿Es misterioso? Pues es misterioso. ¿Cómo ha ocurrido? Yo lo he podido contemplar y ver. Eliseo podía dar testimonio de lo que había ocurrido. Porque en más de una ocasión tú lees el texto detenidamente y le decía Elías a Eliseo, Eliseo, quédate ahí en Betel, en la escuela donde estaban los profetas, que yo tengo que ir al Jordán. Y Eliseo, no, yo contigo. Eliseo era el alumno preferido, bueno, no quiero usar esa expresión porque a lo mejor voy a errar, era uno de los alumnos de Elías. Si puedo usar otra expresión, era el que iba a coger el relevo. No alumno preferido, todos los demás eran alumnos, no creo que hubiera ninguno preferido. Él cogía el relevo. Y él en ningún momento se apartó de Elías. Elías le estaba viendo y estaba diciendo, este hombre, su mirada está puesta en lo que yo puedo transmitir. Elías no era un hombre que tuviera posibilidad en sí mismo y que fuera un hombre, un maestro en el sentido bíblico, que pudiera tener un grupo de personas y en su predicación querer un poco, no lo sé, como sentirse orgulloso. Era un hombre que tenía una palabra de Dios. Y en este caso Eliseo, que iba muy cerquita de él, sabía que tenía una palabra de Dios y que era un varón de Dios. Entonces Eliseo sabía que detrás de Elías estaba Dios. Y yo digo, pues hoy nosotros, en este sentido, ¿quién es nuestro maestro?
El Espíritu Santo de Dios. Es nuestro Maestro. Él es el que nos enseña y el que nos va a recordar todas las cosas. Digo, ahí tiene que estar nuestra mirada centrada. Y puede ser que ocurran cosas que nos quieran distraer. Y seguro que van a ocurrir muchas cosas. Pero Eliseo, ahí también está esa lección, ¿eh? En ningún momento se quiso separar de Elías. Elías le dijo que era el momento de que el Señor se lo llevaba y él quería ver aquel acontecimiento. Pero no quería solo ver aquel acontecimiento, sino por saber que estaba tan cerca de cómo Dios obra, de donde Dios está, de cómo el Espíritu Santo de Dios se mueve. Tuvo la oportunidad de pedir, de tener una petición. Ahora, eso es interesante para nosotros. Cuando nosotros estamos tan cerca de la presencia de Dios, de donde el Espíritu Santo de Dios se mueve, de donde hay un cántico nuevo, de donde la palabra de Dios está siendo hablada y predicada con unción, surgen oportunidades del cielo. Tú puedes tener una petición y esa petición puede ser otorgada a tu vida. Eso es lo que vemos ahí también y lo que enseña este texto, entre otras cosas. ¿Y qué dijo Eliseo? Doble porción de tu espíritu. Pero Elías le dijo, me tienes que ver. Es como no pierdas de vista cómo se va a mover el Espíritu de Dios. Lo estamos llevando a nuestro tiempo. No pierdas de vista que tu mirada esté como se mueve el Espíritu Santo de Dios. Y si ahí puedes y debes de tener tu mirada, muchas de las peticiones, como bien Paco nos decía, van a ser dadas y tú vas a poder pedir. Pero cuando esas peticiones en esos momentos están siendo levantadas al cielo, de verdad, sabemos bien que no pedimos cosas absurdas ni tontas. Cuando una persona pide cosas absurdas y tontas, cuando está en lo natural. Cuando la necesidad parece que natural, carnal, económica, física, familiar, está trayendo tanto peso que tú pides esas cosas. Pero las pides simplemente, pero tiene que ver contigo, con tus deseos. Ahora, cuando tú estás en un entorno, en un momento, en un lugar donde el Espíritu Santo de Dios se está moviendo, donde tú inclinas tu cerviz y donde Dios te está diciendo, pide, habla, tú sientes que el Señor quiere que tú eleves tu oración y que pidas lo más profundo, el deseo de todo tu corazón. Salomón también pidió en ese momento algo y Dios le concedió, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. ¿Ves? No pidió cosas vanas, absurdas, que si Dios quiere las concede y después siempre Dios suele concederlas. Muchas de las cosas que sabe que son físicas, sentimentales, emocionales, que tienen que ver con nuestra vida y Dios las concede para que veamos que hay un Dios verdadero. Pero estamos hablando de lo que Él nos concede pedir, como le concedió pedir a Eliseo. Doble porción de tu espíritu. Fijaros lo que pidió. No podía pedir otra cosa. O mínimo no podía pedir cosas que fueran absurdas. Y le fue concedido. Y pudo ver cómo el Espíritu de Dios se movía. Bueno, pues esta es la relación que guarda también este rumor que había por Israel. Ha aparecido Juan el Bautista. Ha aparecido Elías, perdón, no ese era Juan Bautista. Pero el mismo Espíritu Santo de Dios que había en Juan Bautista, repito, estaba en Elías o viceversa. Y hoy debe de haber en nosotros como hijos de Dios. Pero estamos ante esta gran pregunta: ¿por qué las multitudes? Y creo que lo vamos a quedar ahí. No podemos entrar en la segunda. ¿Por qué las multitudes se acercaban al río Jordán a escuchar a Juan el Bautista? ¿Dios nos ama tan profundamente? No sé si has podido pensar así. ¿Tanto nos ama Dios para llevarnos a un sitio, a un lugar que no sabemos ni entendemos, ni el por qué hemos llegado, para cambiarnos y transformarnos por su amor y lavarnos con su sangre? ¿Tanto nos ama Dios para poder hacer eso? ¿Un vil pecador que andaba perdido en esta vida, defraudado,
en los deleites del pecado. ¿Tanto me amaba el Señor para llevarme allí al Jordán a escuchar un poderoso mensaje del Señor? ¿Tanto te ama el Señor? La obra de Dios sigue vigente. El Espíritu de Dios se sigue moviendo. El Espíritu de Dios sigue atrayendo, sigue llevando adelante sus propósitos, sus planes, aunque nosotros podamos entenderlo o no podamos entenderlo, aunque a nosotros nos guste más o nos guste menos. Hay algo que está por encima de nosotros y bien lo sabemos. Y esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Y esa obra siempre cumple con sus propósitos. No hay nada que pueda detener, ni hay nada que pueda parar al Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios reside en tu vida, sentirás en muchos momentos, aunque estamos en este cuerpo todavía, pero sentirás en muchos momentos que es una realidad, que somos libres en Cristo. ¿Por qué decimos, soy libre en Cristo? Porque somos libres, porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, al cual nada ni nadie puede parar de hacer lo que Él va a hacer. Y a nosotros nos involucra, ya que mora en nosotros, nos involucra, nos permite pasear, estar en sus propósitos, contemplarlos, verlos, escucharlos, hablarlos, vocearlos, como Elías, como Juan el Bautista, y hoy como nosotros en este siglo XXI. Ojalá tenga respuesta en esta mañana. Y esa respuesta tenga que ver con tu vida y con lo que Dios te ha revelado. La segunda pregunta, que no vamos a entrar porque tendríamos un rato, sería muy interesante, simplemente la voy a formular porque una cosa va con otra y a lo mejor con que yo te haga la pregunta, tú también puedes saber a lo que me estoy refiriendo. La segunda pregunta sería, ¿tenemos algo que ofrecer? Y ahí tendríamos que escoger también a Juan el Bautista. Ese sería nuestro protagonista de esta enseñanza. Tenemos algo que ofrecer. Ya entramos un poquito más, que esta pregunta tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los cristianos, tiene que ver con los nacidos de Dios. Pero tenemos algo que ofrecer. Muy importante también tener una respuesta. Y la respuesta Dios la tiene que revelar. No es decir, sí tengo algo que ofrecer. Y sabemos que eso no vale. Algo que ofrecer tenemos realmente. Ojalá haya revelación también en tu vida para poder tener claridad y tú ser este tipo de Juan el Bautista en el sentido del Espíritu Santo de Dios y del poder de Dios que reside en tu vida y tener algo que ofrecer a este mundo que está tan perdido. Pues Señor, muchas gracias en esta mañana una vez más. Tu palabra que es viva y eficaz es como esa espada de doble filo, cortante y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y en la que manifiesta, la que discierne, la que pone en claridad todas las intenciones del corazón. Con todo esto sabemos que tú bien nos conoces, Señor. Sabes cuál es nuestra intención verdadera, sabes cuál es nuestro deseo verdadero. Tú sabes realmente si acudimos a ti para alimentarnos, para darte la gloria, para beneficiarnos de tu presencia, porque esa es nuestra necesidad. Gracias, Señor, por amarnos con amor profundo. Gracias, Padre. Entregaste a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Gracias por amarnos tanto. Nos has cambiado, nos has limpiado, nos has transformado y nos has permitido disfrutar de esta nueva vida en ti. Podemos estar involucrados en tus propósitos, aprendiendo, siendo instruidos, exhortados por tu propia palabra, siendo perfeccionados por aquel que ha comenzado su preciosa obra
en nuestra vida. Ese es Jesucristo, al cual le damos toda la gloria y el honor. Doblamos nuestras rodillas delante de Él con gozo, sabiendo que es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Gracias, Cristo. Bendice, Señor, en este tiempo, a este grupo, a esta iglesia, a que cumpla con tus propósitos como hasta ahora lo está haciendo, pero ensancha tú, Señor, el corazón de cada cristiano, de cada cristiana, y con ese deseo profundo de predicar el Evangelio, de saber también que un día llegamos también a ese sitio, a ese lugar, a ese desierto, pero había palabra de Dios tuya para nuestra vida y fuimos cambiados y transformados. Y sabiendo que hoy algo podemos decir que tiene que ver con tu nombre, sobre todo nombre. Gracias. Gracias. Bendícenos, Señor, en esta mañana, Señor. Permítenos loarte, alabarte y darte toda la gloria y todo el honor, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que no se desvíe